Mi propósito es enseñarle la meditación zen, en qué consiste, cómo se practica y cómo incluirla en la vida de un ser humano hoy en día, en los años 2014. ¿Todos entienden castellano? ¿Sí? Ok. Bueno, he visto mi acento francés, entonces ya están acostumbrados. Antes de todo, gracias por haber venido. Venir a un lugar así, un sábado a las 6 de la tarde, por la tarde, puede ser un poco raro. Entonces, para mí, eso quiere decir que la gente aquí, vosotros, son gente que buscan algo, no sé qué, pero algo. Si no estaría, no sé, haciendo compras o tomando cervezas o otras cosas, puede ser más para satisfacer placeres rápidos. Ahí estamos en otra dimensión, otro lugar. Eso se llama un dojo, la vía, el lugar donde se practica la vía. Aquí se practica la meditación zen, pueden encontrar un dojo de artes marciales, de aikido, etcétera, de judo, todo lo que es practicar una vía, es un lugar. Entonces, yendo ahí, aquella cambia directamente un poco su actitud mental de cada día. O sea que ya os aconsejo, viniendo ahí, respirar 2-3 veces ya para, digamos, un poco todo el estrés o toda la tensión, las tensiones que llevamos de la vida cotidiana, un poco dejarla ahí, en el vestuario, y ahí, entrar ahí y estar ya con la mente más tranquila y abierta para recibir lo que voy a poder decir, para que entre mejor para vosotros, pero también para aflojar con la vida cotidiana ahí, cómo hacer una pausa en vuestra vida, a menudo en las ciudades como así, vidas un poco más speed, donde debemos siempre correr. O sea, tranquilamente. Bueno. El propósito esta tarde le voy a enseñar la meditación zen. No voy a hacer una conferencia teórica sobre lo que sería o lo que es el budismo, porque eso lo pueden saber vosotros mejor que yo. Además, hoy en día es muy fácil de entrar vía internet en cualquier fuente de conocimiento. No estoy aquí para hacer algo teórico, le voy a enseñar algo que yo practico. Entonces lo practico con mi cuerpo. Es eso, mi propósito hoy, de enseñarle esta práctica, una meditación sentada llamada Zen. Le voy a enseñar cómo se hace, en qué actitud mental la practicamos, y luego, preguntas si normalmente suelen llegar preguntas. Cortaremos este momento juntos en 2 partes. Primera parte, donde voy yo, aquí en el medio, enseñar físicamente, técnicamente, digamos, la postura de meditación zen. Lo mejor para vosotros es abrir justamente y tratar de entender lo más posible lo global de esta postura. Una vez esto acabado, ¿qué quedará? Para vosotros podemos luego quedarnos años y años juntos a hablar de lo que habrá enseñado. Si vosotros no lo practican, no vale. Es como, le voy a hablar, aquí tengo una manzana, vosotros no saben lo que es. Nunca han comido una manzana, ni siquiera sabían que existía. Puede ser, han oído que sí existe este tipo de fruta, pero ok. Aquí una manzana. Le puedo decir muchas cosas sobre esta manzana, el sabor, el color, el olor, y de cómo cocinarla, y de tati. No pasa nada.
si vosotros luego no proban esta manzana, todo lo que yo puedo decir no le van a servir. Deben vosotros hacer la experiencia de sí mismos. ¿Okay? Bueno, va a ser mi propuesta. Entonces, primero les voy a enseñar, en lugar de la manzana será lo que es, lo que practico, lo que practicamos aquí, lo que es la meditación tradicional, auténtica, zen. Luego, la gente que quieren probarla, haremos una segunda parte en este momento, y nos pondremos en condición de practicar. Aquellos que, bueno, habrán entendido todo, pero luego que no quieren practicar, en este momento podrán salir y seguir su sábado tarde. ¿Ok? Ahora, para practicar, falta dos cosas, podría decir hasta tres. Uno, un ser humano, hasta ahora todo bien, lo tenemos. Dos, un cojín. Tres, la decisión de practicar. Nada más. Luego, la ropa, los gestos, etc. Luego, la base, la esencia, es lo que le voy a enseñar, se llama Zazen. Za quiere decir sentado. O sea que Zazen, meditación sentada. Para sentarse, usamos un cojín. Zafu, en japonés, no pasa nada. Za, la idea de sentarse.